¿Cómo les va? Vamos a compartir en la palabra del Señor. Me dieron como tema para desarrollar en esta tarde-noche. Nuestro Dios es mayor, es el tema. Y me dieron dos versículos. Juan capítulo 4:4. ¿Saben lo que dicen? ¿Alguien sabe? Es la conversación que el Señor Jesús tenía con la mujer samaritana. El versículo 4 dice, le era necesario pasar por Samaria. Eso dice el versículo 4. Y Romanos 8:31. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Me quiero enfocar sobre el pasaje de Romanos, pero simplemente quiero hacer un repaso así rápido, que Dios, como dice el tema, es mayor. Dios, nuestro Dios es mayor que cualquier cosa. Allí en Juan capítulo 4, versículo 4, el Señor Jesús tenía que trasladarse desde Judea hasta Galilea. En el tiempo del Señor Jesús se dividía en tres grandes regiones toda la parte de Israel. Judea, Galilea y en el centro Samaria. El problema era que cuando los judíos tenían que ir hasta Galilea, el camino más corto era pasar por Samaria. Ese era el camino más corto, más sencillo, más rápido. Pero en realidad, el verdadero judío, aquel que se comportaba como tal, prefería no pasar por Samaria. Y había tres caminos. Uno era este, el que yo le decía, otro por lugares donde principalmente sufrían mucho, había muchos ladrones, y otro que era mucho más largo, era pasar el río Jordán, rodear Perea, pasar por Perea, volver a cruzar el río Jordán y entrar en Galilea. Y bueno, los judíos preferían hacer ese camino mucho más largo con tal de no pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque los samaritanos era una mezcla de razas, de judíos con asirios. Cuando fueron invadidos por Babilonia, Nabucodonosor se llevó lo mejor que había, los más inteligentes, todo. Allí se fue Daniel y todo, conocemos la historia de Daniel también en el libro. Pero los más pobres, los más viejos, los que no eran tan cultos intelectualmente, ellos quedaron en la tierra y terminaron siendo repoblada toda la tierra de Israel por asirios y por otros pueblos, y ellos, los israelitas que habían quedado, comenzaron a mezclarse, y de ahí nace esta nueva raza, si se quiere, los samaritanos. Por eso los judíos no los querían a los samaritanos. Pero el Señor Jesús, en el versículo que tenemos para compartir, dice que al Señor Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y todo lo que conocemos las Escrituras y conocemos la historia del Señor Jesús y la conversación con la mujer samaritana, todos sabemos lo que el Señor Jesús tenía preparado, porque los mandó a los discípulos al pueblo, él se quedó solo y comenzó una conversación. ¿Por qué? Dios es mayor que todas las cosas y Dios ve todas las cosas, y en la omnisciencia del Señor Jesús estaba que tenía que encontrarse con aquella mujer, porque aquella mujer estaba necesitando, le urgía una salvación tan grande como la que le iba a dar el Señor Jesús. Pero no solamente a ella, sino a todo el pueblo samaritano de aquella región. Entonces, por esa razón, el Señor Jesús debía pasar por Samaria, debía estar allí. Pero decía, me quiero centrar en la meditación de esta noche en el pasaje de Romanos, capítulo 8. Quisiera que leamos todos juntos desde el versículo 28 en adelante, pero me voy a centrar en el 31, nada más. Veamos cómo la palabra de Dios no necesita ningún comentario. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció el Señor Dios,
Jesús, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria sea a nuestro Salvador. Maravillosas promesas. El capítulo 8 de Romanos nos declara que hemos sido santificados, hemos sido apartados, tenemos una salvación que nadie nos puede quitar, nadie nos puede arrebatar. Yo le puse como título a este sermón, convencidos de su cuidado. Y quería comenzar con una pregunta. ¿Puede alguien que haya sido transformado por el poder de Dios, alguien que experimentó el perdón de sus pecados, verdaderamente lo experimentó, no es alguien que parecía? Quiero aclarar esto, no es alguien que parecía que era y que en realidad no era, porque también las escrituras dicen que se fueron de nosotros porque no eran de nosotros, para que se manifestase quiénes son de nosotros. Ahora la pregunta es, aquel verdadero creyente, aquel que experimentó esa salvación, que sabía que tenía una eterna condenación, pero que fue con fe a la cruz de Cristo, arrepentido, y allí en la cruz le pidió perdón por todos sus pecados, esa persona puede apartarse por un tiempo y puede perder la salvación. No, de ninguna manera, porque esto es lo que nos está declarando Pablo en este versículo, en este capítulo. En todo este capítulo, Pablo nos muestra ese gran amor que Dios tuvo de regalarnos a su Hijo, de regalarnos el perdón de nuestro pecado, que nosotros no hemos hecho nada para merecernos esta salvación que hoy tenemos, que hoy disfrutamos. Y entonces, Pablo se pregunta allí en el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Después de haber escuchado todo lo que el Señor nos ha hecho, todas las cosas nos ayudan a bien, aún enfermedades, aún pérdidas, aún necesidades, aún falta de trabajo, ¿cuántas cosas? Enfermedades terminales. Todas las cosas nos ayudan a bien, dice Pablo. Y ahora se pregunta, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros. Si Dios es por nosotros. Lo que Pablo está diciendo aquí, que Dios está de nuestro lado. La palabra sí, allí en el original, da la idea de que ya que Dios está con nosotros, ya que Dios está de nuestro lado. Es maravilloso, mi hermano, a vos
que quizás todavía no tenés la seguridad de salvación. Yo no los conozco a todos, el Señor sí los conoce, Él conoce tu corazón y tus pensamientos, a Él no le podemos mentir, a mí sí quizás. Pero digo, repito nuevamente, qué maravilloso es tener a Dios de nuestro lado. Ese Dios que es el Dios de pacto. Ese Dios que se apareció allí en el comienzo con Noé, mientras había destruido toda la tierra y todo dice que se había arrepentido y destruyó con agua a toda la tierra, con lluvia. Y luego se le aparece a Noé y hace un pacto con Noé. Y le dice a Noé, yo estableceré mi arco en el horizonte para que sepas, vos y yo, que nunca más voy a destruir la tierra por lluvia. Nosotros hoy lo vemos. Cuando llueve, después de llover, es maravilloso pensar. Y siempre me recuerdo ese relato que Dios mismo conversaba con el hombre, con Noé, y le decía, yo voy a establecer un pacto. Y allí estaba. Y Dios cumplió su pacto. El mismo pacto que hizo con Abraham. Aquel hombre que lo llamó de su tierra, de su parentela, de la tierra de donde tenía que salir y llevarlo a una, le promete Dios, te voy a llevar a una tierra que vos vas a ser, de ti voy a hacer una gran nación. Y si podés contar la arena del mar, o si podés contar las estrellas, así de grande va a ser lo que voy a hacer a través de vos. Toda una nación. Y el pacto Dios lo cumplió también con Abraham. Y así Dios fue tratando con los hombres, con Moisés. Lo tuvo 40 días en el monte y allí le dio las tablas de la ley. Y Dios lo acompañó a Moisés y a Israel por el desierto por 40 años, donde dicen las escrituras que la ropa de los israelitas no se le envejeció, que el calzado no se le pudrió, que no le salieron llagas en la planta de los pies por caminar en el desierto por 40 años, que fueron alimentados con el maná por 40 años, que fueron saciados de la sed, y si alguien le pega una cachetada de esa mariposa que nos distrae a todos, fueron saciados de sed con el agua que Dios le daba en el desierto. Dios cuidó al pueblo de Israel, cumpliendo su pacto, de noche con una columna de fuego para calentarlos por las bajas temperaturas del desierto, de día con una nube para darle la sombra por las altas temperaturas en el desierto. Ese Dios de pacto, ese mismo Dios de pacto es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Es aquel que también ha cumplido su pacto, porque Dios es aquel hombre que cumple. Dice Hebreos 13, 20 y 21, el Dios que da la paz y que resucitó de los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesucristo por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Dios de pacto quiere cumplir en nosotros, quiere cumplir en tu vida, mi hermano, mi hermana. Él quiere llevar adelante su plan. Y esto es maravilloso. Ese Dios de pacto está de nuestro lado. Esto también es para vos si no tenés esa seguridad de salvación. También este Dios no solamente es Dios de pacto, sino también es un Dios inmutable, es un Dios que no cambia, que no varía. Nosotros los hombres podemos mentir, nosotros podemos cambiar, tenemos emociones que muchas veces nos enojamos y nos arrepentimos, pero Dios no. Dios es inmutable, Él no cambia. Él afirmó que nunca nos dejará, que nos sostiene, que nos da la fuerza. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro auxilio. Él es que nos acompaña aún en el valle, muchas veces, de necesidades, de enfermedades, de pérdidas.
ese Dios inmutable, está acompañándonos, está con vos, te acompaña, está de tu lado. Nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dice, Dios, como decía, es inmutable. Números, quiero leerle algunos versículos de lo que Dios es en cuanto a esa inmutabilidad. 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no cumplirá. Dios no cambia. Dios dice sí y es amén. Malaquías 3:6. Este es un versículo terminando ya el libro del Antiguo Testamento. El pueblo israelita que una y otra vez, endurecido en su corazón, que le dio la espalda una y otra vez, y aún así Dios de pacto siguió confirmando las promesas a los hombres que le había dado, y también este Dios inmutable les dice, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Deberían haber sido consumidos todos por la rebeldía. Mi hermano, mi hermana, muchas veces nosotros somos iguales. Somos duros de corazón. Somos tardos para entender. Muchas veces nos enojamos y le damos la espalda a Dios. No queremos, cerramos nuestros oídos. No, siempre escucho lo mismo. Siempre me dicen que tengo que obedecer las Escrituras. Siempre me dicen que tengo que hacer lo que la Biblia dice. Y a veces nos rebelamos. Dice, no habéis sido consumidos. Esto es para el pueblo israelita, pero también es para nosotros, mi amigo, mi hermano. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Todo desciende de Él. Él no cambia. Él permanece fiel. Aunque nosotros muchas veces le somos infieles, este Dios de pacto está de nuestro lado. Este Dios inmutable está de nuestro lado. Este Dios 3 veces santo que dicen las Escrituras. Hoy recordaba, lo escuchaba Miguel, cuando hablaba de allí el pasaje de Apocalipsis, capítulo 20. Y el relato bíblico allí dice, de los cuales estaba el trono blanco y uno sentado en el trono, dice las Escrituras, del cual huyeron los cielos y la tierra. ¿Te imaginás vos eso? Está el trono blanco, alguien sentado en su majestad. Los cielos y la tierra huyen, y dice el relato bíblico, y no se halló lugar para ellos. ¿A dónde podemos huir de Dios? ¿A dónde? No hay lugar. El salmista decía en el Salmo 139, ¿a dónde me voy a esconder de ti, Señor? Y bueno, todos conocemos, no hay lugar donde vos y yo nos podamos esconder. Ese Dios, 3 veces santo, está de nuestro lado. Él es el que nos acompaña, el que va con nosotros. Dice Isaías, hablando de este Dios 3 veces santo, en el año, capítulo 6, versículo 1 al 3, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El rey Usías fue uno de los reyes más fieles a Dios que hubo, temeroso de Dios. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. ¿Te imaginas al rey al profeta Isaías, mezclé los nombres, con esta triste noticia, esta grave noticia? El rey más temeroso de Dios había muerto. ¿Y ahora qué? Y allí Dios se le presenta a Isaías con esta visión que él tiene. Y dice, cada uno de estos ángeles tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Quién
más grande que nuestro Dios, 3 veces santo. Había muerto el rey, temeroso de Dios, un rey piadoso. Pero había alguien mucho más grande, mucho más poderoso. Allí estaba Dios, 3 veces santo. Dice Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8 al 9. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Allí vemos a Juan que está observando ese momento. Mis hermanos, este Dios, 3 veces santo, este Dios que no cambia, este Dios que cumple sus pactos, cumple sus promesas, como cantamos muchas veces, está de nuestro lado. Eso es maravilloso. Eso nos da la tranquilidad, eso nos da seguridad, eso nos da confianza. Porque ¿quién podrá hacer algo contra nosotros? Ahora, Dios está de nuestro lado, pero ¿te lo imaginás a Dios en contra tuyo? A este Dios del que le venía hablando, que no cambia, este Dios 3 veces santo. Dice, hay un pasaje, hay de aquellos que caen en las manos del Dios vivo y verdadero. Pobre de aquellos que no quieren reconocer a Dios, que es Dios el que quiere ponerse al lado tuyo. No es que vos te vas a poner al lado de Dios, no. Dios se pone al lado tuyo. Y de pronto los seres humanos, las personas, siguen endureciendo sus corazones para no venir en arrepentimiento, humillados, clamando por el perdón de sus pecados. Y allí está Dios, que se quiere poner a tu lado, pero vos lo dejás de lado. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo y verdadero, dicen las Escrituras. Para el ser humano, lo peor que puede suceder es que Dios esté en contra tuya. Pero también, mi hermano, mi hermana, para cada uno de nosotros, la bendición más grande que tenemos. Hoy, hace un momento estábamos dando gracias. Gracias porque el Señor está de nuestro lado, mi hermano. Él está con nosotros y Él es el que nos ayuda. Y a veces quizás no recibimos afirmativamente lo que le pedimos, pero eso no quita de que Dios está de nuestro lado. Sigue estando de nuestro lado. Quizás no es el tiempo de Dios. O quizás Dios está diciendo: no, no te lo voy a dar. Como le sucedió a Pablo, que hablaba con Dios y le decía: 3 veces te pedí que quitaras este aguijón, pero ¿qué dijiste? Bástate en mi gracia. ¿Qué es lo que necesitaba Pablo? Seguir humillándose delante de Dios para reconocer que en él no había nada, no había ninguna capacidad. Todo el poder, toda la gracia era de Dios, porque a través de Pablo Dios se glorificaba en las personas. Entonces, mis hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está de nuestro lado. Esto nos debe llenar de satisfacción, de alegría, de esperanza. También, ¿quién contra nosotros? No hay nada, ni nadie que se pueda poner en contra nuestro. Y el que se pone en contra nuestro, mis hermanos, porque de hecho que lo hay, que hay personas que tratan de hacer cosas en contra nuestra, y pobre de esa gente. No debemos enojarnos, sino aquellos que entendemos que Dios está con nosotros, también nos damos cuenta el daño, el dolor que van a sufrir aquellos que están haciendo algo en contra nuestra, en el trabajo, en el barrio, los vecinos, en la casa. Dios está con nosotros y pobre de ellos. No tenemos que hacer nada nosotros. Dios se encargará.
Pero debemos orar para que la luz del Evangelio, así como alumbró mi mente, así como alumbró tu mente, alumbre la mente de esa persona, para que no caiga en las manos del Dios vivo y verdadero, porque será horrenda cosa, dicen las palabras de Dios. Salmo 118 dice, el Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Nada, nada, mi hermano. El Señor está de nuestro lado. El Salmo 27 que nos citaba hoy Miguel, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Él es el que me da la fuerza. Él es el que está conmigo. Y primera de Juan 4:4 dice, hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La victoria ya es nuestra. Pablo le dice aquí a los romanos en esta carta, sobre todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Pero por qué? ¿Porque nosotros tenemos fuerza? No, por medio de aquel que nos amó, por Jesucristo. La gloria sea para Él. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Debemos estar convencidos, como decía, convencidos del cuidado que Dios tiene de cada uno de nosotros, convencido del cuidado que tiene de su iglesia. Hemos pasado un año bastante ajetreado, pero Dios estuvo con nosotros y Dios sigue con nosotros. Y el Señor, a pesar de nuestras pérdidas, a pesar de nuestro dolor, a pesar de muchas cosas que nos sucedieron, está con nosotros. Y eso es más que satisfactorio, más que alegría, más que bendición, mis hermanos, porque ese Dios que no cambia, ese Dios que cumple los pactos, ese Dios que es 3 veces santo, que nosotros no merecemos estar en su presencia, Él vino a nosotros y Él está con nosotros. Gloria sea a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.